Pues muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Les agradecemos que estén interesados en este conversatorio. Esto es Gestor Cultural MX. Mi nombre es Mayo Ortiz. Y bueno, pues vamos a empezar este conversatorio. Esperemos que les interese mucho. Es un tema muy importante, interesante, actual. Y quiero agradecer primero a Eva Alsman que nos haya permitido entrevistarla. Y bueno, Eva, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, May. Pues bueno, quiero dar un poco acerca de tu trayectoria, Eva, para que te conozcan y sepas quién eres, qué es lo que has hecho. Ella es restauradora, pero no solamente restauradora. Ella es licenciada en restauración de bienes muebles. Estudió en 1996 a 2001 por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Que es perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en estudios de la cultura y comunicación por la Universidad Veracruzana. Cursó los diplomados Patrimonio Cultural, Definiciones, Debates y Retos del INA 2018, Análisis de la Cultura en el INA en 2014. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en materia de conservación y restauración de bienes culturales, destacando solamente por leer algunos puntos, restaurando la obra para las salas Mexica, Preclásico de Oaxaca dentro del proyecto de restauración del Museo Nacional de Antropología, restauración de la obra para la exhibición permanente del Museo Nacional de Historia Castillo Chapultepec, la coordinación del equipo de trabajo in situ por el diagnóstico del retablo de los Reyes de la Catedral Metropolitana, trabajó para la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INA, restauración de pintura de caballete y escultura policromada, tanto en comunidades como para exhibición en museos y realizando distintos diagnósticos. Tiene experiencia en la elaboración del diagnóstico en el Museo de la Ciudad de México, en el Museo Casa Carranza, en la Fototeca de Pedro Guerra, en el Museo Regional de Querétaro, y bueno, ha trabajado entre otras instituciones para la Cineteca Nacional, en la Catedral de Veracruz, en Tlacotalpan, en instituciones de distintos lugares del país. Entonces, pues bueno, Eva tiene una gran trayectoria dentro de el área de la restauración y pues la verdad es que es un placer. Aparte, actualmente, y eso también se me olvidaba decirlo, estudia el doctorado en humanidades, también en la Universidad Autónoma Metropolitana, y precisamente está haciendo una investigación vinculada con ciertos procesos y dinámicas de la restauración en una comunidad que está por allá. Eva, pues nuevamente muchísimas gracias y gracias Muchas por estar gracias. aquí. Gracias por la invitación, May. Antes de empezar de lleno a la entrevista, quería nada más hacer una pequeña aclaración. Este, Estoy aquí, digamos, a título personal y creo que es necesario decirlo porque, por un lado, soy trabajadora del Estado, soy trabajadora del INA, en el Centro INA Veracruz, y por el otro lado, soy perteneciente a la colectiva de restauradoras con glitter. Sin embargo, no he sido muy activa en la colectiva y pues ahora sí que honor a quien honor merece, ¿no? Me merecen todo el respeto, me merecen toda mi admiración, pero en este momento no estoy representando a la colectiva como tal. Sin embargo, es inevitable que las toquemos en el tema, ¿no? Por el tema que se tratará en la entrevista. Entonces, nada más hacer esa aclaración, ¿no? Que todos los comentarios que aquí se van a vertir de mi parte son a título personal. Muchísimas gracias, Eva. Y pues bueno, para ir empezando este conversatorio y una vez aclaradas las cuestiones institucionales, me gustaría que nos compartieras un poco más acerca de estas manifestaciones que hubo en la Ciudad de México. Específicamente, ¿cuál es la situación de este patrimonio que supuestamente fue afectado a partir de estas intervenciones, ¿no? Desde un conocimiento un poco más técnico para entender primero, o sea, ¿cuál es la dimensión pues sí, de lo que ocurrió ahí en cuanto a la parte de la restauración? Bueno, básicamente hablando de las intervenciones que se hicieron tanto en la Victoria Alada, el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, como por ejemplo en el monumento del hemiciclo a Juárez, que surgen sobre todo, digamos, a partir de la manifestación que se hizo del 16 de agosto de 2019, ¿no? Que es como
como la que se difundió, ¿no? Todas estas imágenes de las pintas, sobre todo enfocado mucho desde la prensa y redes sociales a la Victoria Alada, ¿no? Lo que vemos no son tanto deterioros como tal, y eso es lo que hemos estado manejando un poco desde la restauración, no desde la restauración institucional, sino desde la colectiva que mencioné. No es tanto un deterioro que no pueda ser, digamos, resuelto, ¿no? Sino más bien es una intervención en lo estético. Así es como lo vemos, ¿no? No hubo una destrucción material como tal, sino huellas que sí, definitivamente no son fáciles de quitar, ¿no? Sobre todo en aerosol, pero que sin embargo sí pueden ser limpiadas. Y lo más importante que me gustaría aclarar, que mucha gente no lo sabe, es que deben ser limpiadas por profesionistas. Y no es tan fácil llegar con un cubo de tiner a querer despintar eso, que es muchas veces lo que ocurre, ¿no? Que los gobiernos de las ciudades no lo saben, o lo saben y no quieren invertir en la intervención de especialistas en la materia, y se les hace muy fácil mandar a cualquier equipo de limpieza a que intenten borrar esto, y ahí sí te puedo decir que ocasionan un deterioro. ¿Por qué? Porque esparcen estas, digamos, pintas, ¿no? Las esparcen sobre toda la superficie con el tipo de líquidos o disolventes que utilizan. Lo que hacen es hacer que penetre todavía más en la porosidad de la piedra, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacen la tarea de limpieza muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, en el caso del hemiciclo a Juárez, fue después muy comentado en el ámbito de restauración en general, el error que cometieron en el gobierno de la Ciudad de México, porque intentaron limpiar, así como les acabo de mencionar, esparcieron las manchas, hicieron realmente un cochinero, porque esa es la palabra, y después, para tratar de resarcir eso como quedó, después pusieran pintura blanca encima, ¿no? Entonces es un error tras el otro, que dificulta hacer las cosas de manera adecuada, ¿no? Nosotros en restauración primero hacemos un diagnóstico, un registro de todos los deterioros, buscamos las causas de los mismos, los mecanismos con los que funcionaron para dañar al patrimonio, y después buscamos tratar de minorizar un poco ese impacto de esas causas y esos mecanismos, ¿no? E intentar conservar, ese es el meollo del asunto, conservar el patrimonio. No es tanto esta idea como muy generalizada también de vamos a dejarlo bonito o vamos a dejarlo como nuevo. No, se trata de conservar, de detectar cuáles son los daños, cómo pasaron esos daños, y tratar de atacar las causas, ¿no? Y entonces ya después te metes en la materia, ¿no? O sea, me refiero a la materia, los objetos, pues, ¿no? Otra de las cosas que me causó mucha conmoción es que, como tú bien mencionaste hace un momento, recordamos, por ejemplo, esta famosa estatua del caballito que fue intervenida y que fue trágicamente, bueno, no ni siquiera puedo decir que restaurada porque fue realmente un fracaso, y fue por supuestos especialistas, por una compañía que habían contratado, y sin embargo no generó tanta conmoción, ¿no? Como lo que está sucediendo o lo que ha sucedido con las intervenciones feministas con respecto al patrimonio. Y me gustaría saber también cuál ha sido la reacción del gremio de la restauración y de la conservación. Digo, finalmente tú te mueves ahí. Entonces, en general, ¿qué fue lo que causó? Muy en general, a partir del 16A, estamos un poco polarizadas, diría yo, ¿no? Hablo en femenino porque en realidad las restauradoras profesionales a nivel nacional somos más o menos 85% mujeres, 85-90% mujeres, ¿no? Hasta la fecha es una gran discusión en el gremio, y estamos polarizadas. Hay quienes sí lo ven como deterioro, las pintas, lo definen como graffiti y ya, sin hacer un mayor análisis. Eh, y también está esta parte que te digo que pues hay que también hablar con la verdad, eliminar
una pinta en aerosol, en cualquier tipo de material, dependiendo de la porosidad del material superficial, es complicado, no te lleva 2 horas, te lleva muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, muchas de estas colegas, coincidiendo en reuniones y así, se van por esta parte, ¿no? Así de, es que a mí me tocó apenas quitar un graffiti, ¿no? Así de Chuchito ama Pepita, era el único, ¿no? Y me tardé 3 días. Entonces, imagínate el ángel, ¿no? Entonces, sí, ok, esa postura de estas personas que además tú tienes que considerar que la restauración en México está muy, muy monitoreada, muy llevada de la mano con el Estado, pertenece al Estado. Hasta hace 15 años más o menos, la única escuela que daba la carrera es la que acabas de mencionar, donde yo estudié. Poco a poco eso se ha ido abriendo, pero pues si consideras que es la escuela, digamos, como origen del asunto y pertenece al INA, que pertenece al Estado, ¿no? La normativa de la restauración viene desde el INA, viene desde el Estado, viene desde INA-INBA, pero sobre todo INA. La mayoría de los restauradores que trabajan para el Estado a nivel nacional trabajan en el INA, ¿no? Con plazas, pero aunque tú seas restaurador particular, tú tienes que seguir una serie de lineamientos, de criterios y normativas que establece el INA para que te den una licencia para que puedas llevar a cabo tu restauración, ¿no? Entonces, todo este aparato también te enseña desde la escuela a pensar de una manera el patrimonio, ¿no? Muchas veces cuadrado, porque precisamente cuadra con toda esta parte del discurso nacional, de lo que es un monumento, ¿no? Para apoyar ciertos discursos. Entonces, a nosotras en la escuela, por lo menos en mi época, no nos enseñaban mucho esta parte de ver las cosas con una mirada crítica, ¿no? Tú ibas a aprender y quien se salía del huacal, pues entonces se le hacía a un lado, ¿no? Entonces tú traes esta mentalidad y te encuentras con estas pintas y al principio como restauradora es un shock. Esa es la primera reacción que yo creo que la gran mayoría de nosotras tuvimos, sobre todo por la manera en cómo nos entrenan, ¿no? Es un shock, no lo puedes creer, ¿no? Que es en donde la mayoría de la gente se queda atorada, ¿no? O sea, yo hablo así como en general de la sociedad civil en general, ¿no? Sin embargo, empiezas a hacer esta conciencia, ¿no? De pensamiento, de preguntarte por qué se tuvo que llegar a eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estas pintas feministas en la Victoria Alada, por ejemplo, con un Chuchito ama Pepita, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, aunque mucha gente se quiera aferrar en ese sentido, no es lo mismo, ¿no? No tiene el mismo significado, no tiene el mismo simbolismo, no tiene el mismo contexto detrás, etcétera, ¿no? Y ahí es donde viene la otra parte de la polaridad, ¿no? Todas estas restauradoras que empezamos a preguntarnos este tipo de cosas, ¿no? Y que reaccionamos y lo primero fue, necesitamos sacar un comunicado como especialistas, ¿no? Al ver toda esta polaridad dentro de las mismas redes sociales, de cómo le tundían a las feministas como vándalas, ¿no? Y no dar la importancia de cómo fue que se originó el 16A, ¿no? Dentro de la colectiva, que es de donde surge este comunicado, hay compañeras restauradoras que tienen familiares, mujeres desaparecidas, ¿no? Entonces también desde esa postura es que se intenta sacar este comunicado, ¿no? Y básicamente son estas dos posturas, ¿no? Y hasta la fecha, siguen, digamos, como los encontronazos cada vez que se puede. No te escuchamos, Mar. Sí, perdón. Me llama mucho la atención esta visión que tú nos colocas, ¿no? Que nos compartes, porque pareciera de repente que estamos ante un escenario que es maniqueo, ¿no? Entonces, si pintan, son vándalas y se traduce como si fuera exactamente la misma práctica que alguien que agarra un plumón y pone este tipo de frases, ¿no? Y que no le importa realmente en dónde lo está escribiendo. Sin Claro, pero embargo, además, perdón que te ujú, interrumpa, porque viene en la misma línea,
Además, la vándala feminista que pinta es 1000 veces peor que el arquitecto que le embarró ácido nítrico al 30% al caballito, ¿no? Lo que decías hace rato. Ahora que acabo de decir esto, se me vino algo a la cabeza. Recordé precisamente a esta chica que era música de Oaxaca y a la que se le derramó ácido, ¿no? Ahí está. Valga la redundancia, ¿no? Tiene más valor y más peso y que creo que es una de las cosas que posteriormente tendremos que conversar, ¿no? ¿Cuáles son como esta exposición de estos cuerpos, ¿no? Que son, pues son maltratados a partir de estas intervenciones. Y sin embargo, bueno, nos ayudas como a pensar no de esta manera maniquea, porque efectivamente hay un discurso, hay algo que afectó a las mujeres históricamente, o que ha estado afectando a las mujeres de este país y a muchas mujeres en el mundo, como es el caso del feminicidio y que de alguna manera el que surja este tipo de situaciones, pues genera como incomodidad social. Y ahora, en este sentido, mi pregunta es, ¿cómo surge este colectivo de las restauradoras con glitter que dicen, a ver, espérense, ¿no? Y dices, bueno, vamos a hacer un manifiesto, ¿y qué sucede a partir de ahí? Pues mira, más que manifiesto, es un primer comunicado, es una primera postura que sacamos muy poco después del 16A, precisamente tratando de hacer hincapié justamente en esto, ¿no? Sí, los monumentos son muy importantes, sí, el patrimonio vale muchísimo y es muy importante, pero valen más las vidas de las mujeres. La manifestación tiene toda la validez del mundo, ¿no? Este, a lo mejor mucha gente hasta la fecha dirá que no son las maneras, ¿no? Pero nosotras lo que queríamos dejar ver es no, no vamos a estar sentadas y permitir que la gente opine que si deterioraron, que si dañaron para siempre, que si es irreversible, que si vámonos todos a sacar la cubeta con Clorox y vámonos a limpiar eso ahorita. No, espérate. Yo lo que te estoy diciendo es con conocimiento de causa. Yo sé de esto. Yo me dedico a esto. ¿No? Y yo te lo estoy diciendo. Las cosas no son así. Necesitamos dar un paso atrás y reflexionar, ¿no? El patrimonio no es algo estático que siempre va a significar lo mismo, ¿no? Al patrimonio no siempre se le otorga un uso y ya nunca jamás, ¿no? Se cambia, ¿no? Como si fuera algo inamovible, ¿no? Eso tiene solución, pero lo que no tiene solución es las mujeres que ya no están entre nosotros, ¿no? Todas esas vidas que se perdieron, que el Estado realmente no se ve movimiento, no se ve realmente que quieran resolver eso, ¿no? Entonces, vámonos en orden, ¿no? Esto sí se puede resolver. No es fácil, pero se puede resolver. Cuando lo quieran resolver, llámenos a nosotras y con gusto lo haremos. Pero primero resuelvan todo lo que se está pidiendo que se resuelva para que entonces ya no sea necesario pedirlo a través de las pintas, ¿no? Lo que mucha gente no sabe o no quiere saber porque no se quiso enterar en su momento es que esto ya fue una escalada de una lucha de muchísimo tiempo, se hizo de muchas maneras pacíficas, ¿no? Y no nada más la lucha, sino el acompañamiento, la propuesta, ¿no? Ahí está el trabajo de las compañeras feministas en todo momento, en un montón de colectivas, en un montón de grupos, en un montón de centros de acompañamiento, ¿no? Y esta es una lucha más que se suma a muchísimas y hasta la fecha van a la par, ¿no? Y yo creo que lo que molesta es que fueron mujeres, es así, porque no es la primera vez que se daña al patrimonio, ¿no? Entonces, así es como surge la colectiva, ¿no? Como con esta conciencia de necesitamos decir algo, porque las restauradoras somos nosotras, ¿no? Y no nada más restauradoras, porque esto empezó como un movimiento de 4 o 5 chavas y expandiéndose en la red en restauración. Hubo a muchas restauradoras a las que se les invitó que declinaron la invitación y se empezó a regar como pólvora y se empezó a invitar, eso lo quiero aclarar, a pesar de que se llama Restauradoras con Glitter, la colectiva tiene todo tipo de especialistas
en investigación, conservación del patrimonio cultural, ¿no? Que como nosotras nos gusta más bien decirle herencias culturales, ¿no? Entonces, en este momento hay más de 700 mujeres en la colectiva. En el principio, cuando se sacó el comunicado, éramos un poco más de 400, ¿no? Entonces, esa era, digamos, la intención, ¿no? Dar esa postura desde la restauración profesional, ¿no? Me parece bien importante e interesante este tipo de intervenciones que se lograron, porque de alguna manera se afectó a algo que sí iba a incomodar a la sociedad, ¿no? En las que sí se iban a sentir afectados, que era el patrimonio. Y qué mejor que llamar la atención que a través de este tipo de bienes simbólicos que generan tanto escosor, ¿no? Entonces digo, más allá que estemos o no de acuerdo con las intervenciones o con las manifestaciones o con el propio feminismo, este tipo de acciones sí generaron ese escosor y esa incomodidad, lo que a veces no genera un feminicidio, ¿no? Eso Sí, me parece que es eso es lo importante. fuerte, eso es lo que nos enchina la piel, ¿no? Cómo toda esta revolución, ¿no? De ofensas y de rasgarse las vestiduras por las pintas y no porque estén asesinando 11, 12 mujeres diario, ¿no? Por ser mujeres, ¿no? Entonces, sí es muy difícil de entender. Yo te lo digo así, yo no lo entiendo. No entiendo cómo la gente no puede ver eso, ¿no? A mí me parece de veras difícil, si no imposible de entender. Y además te voy a decir algo, hablando de afección del patrimonio, ¿no? El año pasado le hicieron un recorte al Instituto Nacional de Antropología, que es el que ve por el patrimonio, ¿no? Con el marco legal, con una ley federal que nos otorga, ¿no? Esa es nuestra chamba, ¿no? La obligación de conservar, de investigar, de difundir, de proteger al patrimonio cultural, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia se encarga desde lo paleontológico hasta finales del siglo XIX. Todo ese abanico de patrimonio nacional cultural se supone que lo cuidamos nosotros, ¿no? Nos recortan el 85% del presupuesto. ¿Tú crees que hubo alguna reacción por parte de la sociedad diciendo el patrimonio? No, no. Entonces, ¿a mí qué me dice? Que la raíz de su incomodidad es otra, no es el patrimonio. Es muy interesante lo que dices porque muchas veces uno se pregunta, ¿estos monumentos o estos edificios o estos bienes culturales o arquitectónicos que fueron afectados realmente han sido socializados o los podemos comprender o sabemos qué son, qué significan o tenemos esa información que genera una vinculación con este objeto? ¿O solamente es el hecho de cuestionar las acciones feministas? Y en este sentido me gustaría que tú nos pudieras explicar un poco cómo desde esta visión del patrimonio, desde el patrimonio, desde la institución, cómo podemos entender estas acciones feministas. Y digo, entiendo que hay varias lecturas, ¿no? Pero si nos pudieras como decir como varios escenarios de cómo lo has vivido tú desde tu posición como restauradora. Sí, pues te digo que en un principio sí fue un shock, ¿no? Como restauradora. Después lo razonas como mujer, ¿no? Como ser humano, haces ese desplazamiento totalmente, ¿no? Y empieza una discusión en el gremio muy fuerte porque te empiezas a cuestionar cosas desde personales, desde donde tú estás reproduciendo, ¿no? Ciertos discursos patriarcales en tu vida personal, en tu vida familiar, pero también en lo profesional, ¿no? Y en el caso de las restauradoras con glitter, mucho también se ha cuestionado la parte del discurso, ¿no? Lo que te digo de utilizar la Victoria Alada, porque además esa era la intención original y ese era el nombre original del monumento, ¿no? En lugar del Ángel de la Independencia,
utilizar herencias culturales en lugar de patrimonio que viene de pater familia, que viene de herencia de la línea del padre, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? Y hacer estos como enlazamientos y empezar a entablar discusiones entre nosotras, ¿no? Y sí, tratar de tener esta interlocución también, pues, con las restauradoras que tampoco están muy de acuerdo, ¿no? Eh, lo que decías de, sí, hay mucha gente que, habemos muchas personas que tú ves la escultura y ni siquiera te acercas a averiguar quién es el tipo que hizo, ¿no? Ahí están, asumes que es un hecho, que si está ahí es porque es un lugar de honor, que es que algo hizo que se lo mereció, ¿no? Pero no vas más allá, no te cuestionas quién tomó esa decisión, en qué momento la tomó, ¿no? Y creo que un ejemplo muy claro de todo esto es todo este movimiento que surgió a partir de el año pasado, y me refiero a un movimiento ya más bien como de iconoclasia, que surge a raíz del movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Y todo este cuestionamiento que no fue nada más en Estados Unidos, fue a nivel global, ¿no? Tú lo viste también mucho en Europa, en Bélgica, por ejemplo, ¿no? Que es un tabú hablar del colonialismo, ¿no? Y todas estas generaciones de chavos cuestionándose porque nunca se habían fijado que la escultura que estaba en el centro de su plaza era de un tipo que se dedicó a comerciar con seres humanos, ¿no? Y empiezan a bajarlas, a destruirlas, a aventarlas en el muelle, ¿no? Ahí lo tienes, el patrimonio es completamente dinámico y uno se tiene que estar cuestionando constantemente este tipo de cosas, ¿no? A mí no me gustaría tener en mi ciudad un monumento a un esclavista, por supuesto que no, ¿no? Es muchísimo más fácil de entender porque puedes trazar la línea más directa, ¿no? Entre una escultura de un esclavista y el movimiento antirracial, ¿no? Acá es más complicado porque no se trata de ir en contra de la Victoria Alada por ser Victoria Alada, es más bien esto yo lo opino de manera personal, utilizar esto que tiene un gran valor simbólico, ¿no? Donde todo mundo se junta para de ahí partir a hacer marchas, para festejar victorias de fútbol, festejar victorias políticas y demás, utilizar esto que está ahí como lienzo para pintar encima lo que tú estás pidiendo, ¿no? ¿Cuáles son tus exigencias como ciudadana de este país? ¿No? Porque no te hicieron caso. No te hicieron caso en una larga historia de peticiones pacíficas, ¿no? Y a esto es a lo que se tuvo que llegar, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes que hicieron mis compañeras de Glitter, las que sí están activas, ¿no? Fue hacer el registro minucioso de esas pintas. Y tú pensarías cuando ves la foto, ¿no? Panorámica del frente de la Victoria Alada, y dices, híjole, es que eso es un desastre. No. Cuando tú te acercas y ves los videos del registro, te das cuenta que cada pinta tiene un significado. Cada pinta está ahí por algo. Nada es azaroso, nada es inventado, nada se hizo para vandalizar, ¿no? Hay desde frases que se utilizan en las marchas feministas, hay desde nombres de víctimas, ¿no? Pero todo, es más, hasta los manchones a los que tú tardarías mucho en entender, ¿no? Porque es una pinta sobre otra pinta sobre otra pinta, te das cuenta que es la misma, como el mismo encontronazo entre las diferentes colectivas feministas, ¿no? Entonces te das cuenta que esa mancha no es una mancha, es el nombre o las siglas de una colectiva y encima llega la otra y pone la suya y encima llega y ¿no? Porque pues dentro de este movimiento tan grande también hay encontronazos, también hay pues discusiones, ¿no? También hay disidencias, por así decirlo, ¿no? Cada quien tiene su postura. Entonces, hasta esos que podríamos tú y yo leer en un principio como manchones sin ningún sentido, hasta esos tienen sentido, ¿no?
Entonces, las restauradoras con glitter hicieron, para conmemorar el año del 16A, toda una intervención súper padre que les recomiendo que la busquen en la página de internet de Restauradoras con Glitter, tomando fragmentos de estos nombres, de estas frases, juntándolas con pensamientos, juntándolas con discusiones, juntándolas con poemas, ¿no? Y dándole todavía un mayor marco de sentido, ¿no? Pero ahí está, y está para quien se quiera enterar más allá de pegar el grito en el cielo sin tener ningún contexto de una información dura, pues, ¿no? Me haces pensar miles de cosas con lo que nos dices desde esta reflexión que tú haces, ¿no? Por ejemplo, de la yuxtaposición de manifiestos, de consignas, de cosas que les mueven, cosas que, que han estado denunciando, que han estado diciendo a través de distintas formas, y hasta que no llega este punto en el que se tiene que afectar, ¿no? Un monumento, un bien, un espacio arquitectónico, es cuando la sociedad salta y empieza a mirar, ¿no? Me parece que es bien interesante este puente que tú haces con estos procesos, ¿no? De disputas, ¿no? De colonialistas, de racializaciones, ¿no? Que se han generado en distintos lugares del mundo, porque a final de cuentas nos damos cuenta que hay una disputa dentro del campo cultural, ¿no? Y que hay una serie de situaciones, de problemas que a veces no las miramos, pero ahí están, y que el estar, por ejemplo, en este campo al que nos dedicamos desde la gestión o desde la restauración, nos obligan a mirar, ¿no? Y me parece que eso es algo muy potente. Y en ese sentido, yo te quisiera preguntar, ¿consideras que hay desinformación por parte de las personas? Y te lo digo también porque una de las cosas que yo me enteré hace poco es que una de las razones por las que el Ángel de la Independencia o la Victoria Alada está cubierta es porque tuvo muchas afectaciones por los sismos del 2017 y lo están restaurando. Sin embargo, todo mundo ha dado por hecho que la restauración es infinita, ¿no? Que no se ha acabado y que va a durar no sé cuántos años, y que por eso está así. Sí, ahí fue una gran casualidad, porque las fechas coincidieron perfecto, ¿no? La Victoria Alada salió bastante deteriorada por el sismo del 2017. Eh, pues como tú sabes, no es algo tan inmediato el que tú apliques un proyecto de conservación, restauración, no lo generas de la noche a la mañana. La gestión de los recursos, la negociación con las aseguradoras, etcétera, tampoco se hace de la noche a la mañana, ¿no? Pero la restauración de la columna, que en parte estaba de hecho degollada, ¿no? Ya corría un grave peligro estructural, ya estaba planificada, de todos modos, y no había de otra, pues tenías que intervenir la Victoria Alada, tanta, ¿no? Mucha gente piensa que el tapial se puso para restaurar las pintas, ¿no? Y que, como tú dices, que es como eterno el asunto. No, en realidad la restauración se iba a llevar a cabo. Sí, sí creo yo en lo personal que el tapial se puso justo en esas fechas para censurar las pintas, ¿no? Y muestra de ello es que se hizo una convocatoria para intervenir el tapial, se obtuvo el permiso de la Ciudad de México, fueron varias colectivas, entre ellas las Glitter, tejieron corazones, hicieron pinturas, etcétera. Al día siguiente amaneció el tapial pintado de gris. Y poco tiempo después lo pintaron de dorado. Y entonces dijeron, es que van a filmar una película. Y entonces, no, es que sigue censurando la censura de la censura, ¿no? Entonces, pues, ¿de qué se trata, no? Entonces, es esta lucha, este jaloneo constante, como lo que acaba de pasar el 8M, ¿no? Otra vez este tapial, pero ya más rudo, de metal, que las colectivas llegan, intervienen con todos los nombres, qué fuerte eso, con todos los nombres de todas las víctimas de feminicidio, ¿no? Y de desaparición. No hay tapial que alcance, pues, ¿no? Y es como este jaloneo, pues, ¿no? Y es el constante buscar cómo seguir manifestándose, ¿no? Luego estas proyecciones que se hacen sobre la fachada de Palacio Nacional, ¿no? Que son completamente inertes, ¿no?
Pero al parecer, el meollo del asunto aquí es, yo siento que en lo general el disgusto es al hecho de que son mujeres las que se están manifestando. O sea, ya así como claro y directo, yo pienso en lo personal que es eso, ¿no? ¿Cuántas manifestaciones ha habido donde se han pintarrajeado todo Reforma, ¿no? Prácticamente. Y nunca hubo esta resonancia, ¿no? Pues todo esto que está pasando, ya no importa lo que hagas, ya no importa si proyectas algo con un cañón en una pared, ya no importa si haces un performance, ¿no? Lo de un violador en tu camino de las tesis, también fue así de sujeto de burla, pues, ¿no? Entonces, no importa lo que hagas, ¿no? Está mal hecho porque lo están haciendo mujeres. Las mujeres tienen que ser sumisas, tienen que estar en su casa preparándote el sándwich, ¿no? Me llama muchísimo la atención lo que comentas porque recordé ahorita cuando en la marcha de los 43 desaparecidos se pintó la plancha del Zócalo, se puso, fue el Estado, pero en una de esas manifestaciones recuerdo que se quemó la puerta del Palacio Nacional. Y estoy mencionando esto porque incluso grupos de izquierda o que apoyan distintas luchas sociales, porque eso también hay que mencionarlo, no estuvieron de acuerdo con este tipo de intervenciones. Entonces, esto que tú mencionas me parece como muy potente en el sentido de que, o sea, cuando son mujeres, ¿no? Las que están ahí en el meollo del asunto, entonces es incómodo. Pero cuando fueron los 43 estudiantes de Yotzinapa, ahí todo el mundo, incluso, incluyendo por supuesto los grupos de izquierda muy críticos, ¿no? Muy sesudos en ese sentido, no dijeron nada, ¿no? Que se queme el Palacio Nacional completo si es necesario. Sin embargo, aquí no hubo tanta homogeneidad con respecto a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, empiezas como a, a mal pensar, ¿no? Y por ahí vas acertando. Bueno, Eva, otra de las cosas que quisiera preguntarte es, tenemos posturas radicales aquí, ¿no? Hay personas que piensan que este tipo de manifestaciones o prácticas desde el feminismo caen en una cosa que demerita incluso sus manifestaciones y los discursos, ¿no? Y todas estas visiones que deberían de ser propias de una mujer o incluso de cómo debería de expresarse el feminismo o cómo debería de luchar el feminismo. Pero también tenemos otras posturas radicales, ¿no? Patrimonialistas, a veces desinformadas generalmente, que dicen, por eso les pasa lo que les pasa, por eso las matan, esas no son formas, esas no son maneras, si de verdad fuera una lucha legítima no harían esto. Entonces, hay una serie de consignas, ¿no? Desde los dos lados, de dos lecturas, ¿no? Que podríamos pensar a estos dos grupos de una radicalidad inmensa. Me gustaría saber cómo las piensas tú que estás pues básicamente en un punto de quiebre donde pues te dedicas a la restauración, pero pues también eres muy consciente sobre la situación de las mujeres en este país. Claro, yo creo que la palabra clave, y tú lo acabas de decir, es desinformación, en ambas posturas que acabas de mencionar, ¿no? Yo creo que hay una desinformación enorme de lo que es el movimiento feminista, ¿no? Se le ha agregado muchísimo ruido por las redes sociales. Tú sabes que las redes sociales, pues son armas de doble filo, ¿no? Hay mucho ruido en cuanto a conceptos, ¿no? Todas estas palabras que se usan para descalificar o para ofender, como feminazi, hembrista, etcétera, etcétera, etcétera. Vándalas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues también lo que mencionas, ¿no? Estos golpes de pecho que se dan de ser muy patrimonialistas, cuando en realidad tampoco están informados de lo que realmente conlleva el patrimonio cultural, ¿no? Incluso profesionistas como yo, que estamos en el meollo del asunto todos los días, eh, yo en lo personal te puedo decir, a mí me faltaba mucho esta mirada crítica y este conocimiento fresco de todas estas partes que desde afuera, desde los daños que se pueden causar desde la patrimonialización, provienen, ¿no? Entonces,
De repente lees a investigadores, sobre todo de Sudamérica, y te enteras que muchos de los movimientos de patrimonialización son caballos de Troya que atrás traen un fuerte extractivismo, por ejemplo, o neoextractivismo, que están en contubernio con las mineras, ¿no? Que están en contubernio con las grandes empresas transnacionales para saquear a la gente. Y dices, híjole, pues yo eso no lo sabía, a ver, espérame, ¿no? Voy a dar un paso hacia atrás y voy a hacer una revisión de todo esto más a conciencia, ¿no? Entonces, si a mí como restauradora con 20 años de experiencia me pasó, ¿no? De ignorar toda esta parte, ¿no? Imagínate al común de la gente que no convive con esto todos los días, ¿no? No ve los pros y contras, no ven todo el abanico de grises, ¿no? Pues siempre va a haber esta radicalización, pues, ¿no? Y me refiero a ambos temas, el tema del patrimonio, herencias culturales, y el tema del feminismo, por supuesto, pues el feminismo incomoda, por supuesto, va en contra del sistema. ¿Cómo no va a incomodar si lo que quiere es justamente sacudirte y decir, abre los ojos, estás inmerso en un sistema, ¿no? De lavado de cerebro desde que naciste, de que las cosas tienen que ser así, y no, las cosas no son así, no tienen por qué ser así, ¿no? Hay que buscar una igualdad. Y lo mismo en el patrimonio, no es blanco y no es negro. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nosotras mismas como restauradoras hemos sido instrumentos de concretar ciertas políticas públicas, ciertos discursos que vienen desde el Estado que realmente ni son lo mejor para el patrimonio, ni son lo mejor para las comunidades, ¿no? Que son las que realmente lo viven, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? De eso podemos hablar, con un montón de ejemplos, ¿no? Hay algo que es muy común de cuando estamos tratando el tema del patrimonio, y hablamos mucho sobre la apropiación, ¿no? Hay una mirada apropiacionista, me atrevo a decir, y todo el tiempo estamos incluso con proyectos de que hay que apropiarnos, que hay que identificar, conocer, resguardar, preservar, salvaguardar nuestro patrimonio. Y sin embargo, también de repente pasamos a discursos tan radicales como los de la UNESCO, cuando de repente surge una guerra o surge algún problema internacional, mundial, ¿no? En estas situaciones que a veces pasan en Medio Oriente o en distintos países, y de repente sale y dice la UNESCO: cuiden el patrimonio, que no vayan a afectar los inmuebles, que no se vayan a afectar los museos, que no se vayan a afectar todo este complejo cultural que existe en torno a una ciudad o a un determinado lugar, pues que es considerado valioso por su dimensión cultural, artística, etcétera, ¿no? Por ese peso histórico. Y de repente uno dice, bueno, ¿en qué momento la UNESCO va a decir, pero también cuiden a las personas, que son las que se supone que son esas herederas del patrimonio? Y me parece que estamos en algo así, Eva, porque ¿cuál es el valor del patrimonio y cuál es el valor de las mujeres en esta sociedad? ¿No? Entonces me gustaría que nos ayudaras a pensar un poco, o sea, ¿qué tenemos que entender a partir de este tipo de manifestaciones y de estas intervenciones feministas? O sea, ¿vamos a sopesar más estas pintas, estas intervenciones, o vamos a sopesar más este grito, o este grito que se ha vuelto básicamente uno, ¿no? De decenas de mujeres que han muerto a manos incluso de, pues bueno, de sus familiares o de sus esposos, y, en fin, ¿no? O sea, o de las personas que han sido sus parejas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Porque hay otra cosa también, digo, aunada a esto, de repente a veces no entendemos por qué se acusa al Estado, ¿no? Y dices, bueno, pero es que el Estado no tiene la culpa. Digo, el hecho simplemente de que no tome cartas en el asunto forma parte de esta misma negligencia, ¿no? Para poder llegar a ese punto de justicia. Entonces, si nos ayudas a Claro. pensar esto, te lo agradecería. Sí, bueno, la pregunta que haces yo creo que es la pregunta y justamente fue la pregunta que surgió después del 16A que nos hizo reflexionar sobre la necesidad de sacar una postura, ¿no? Como restauradoras. ¿Qué vale más, el patrimonio o las vidas de las mujeres, ¿no? Eh,
Pues en México, al parecer, el patrimonio, ¿no? O sea, así a bote pronto, al parecer, sacando un termómetro nada más en redes sociales, al parecer la mayoría de la gente piensa eso, ¿no? Porque no están haciendo esta reflexión más allá es que me grafitearon el ángel, no, es que no es eso nada más. Amplía el panorama y entiende lo que está pasando, por qué se hizo, etcétera, ¿no? Pero vámonos un poco más atrás. Proteger el patrimonio en México ha sido tema de sacar leyes desde el siglo XIX. México tiene una de las protecciones más fuertes a su patrimonio a nivel mundial. Es muy admirado por eso. Si tú lo comparas con Estados Unidos aplica el Finders Keepers, ya sea con un tesoro enterrado como con el petróleo. Si está en tu propiedad es tuyo. Acá no. Acá es propiedad de la nación, ¿no? Entonces es muy diferente. A partir de ahí, ahí ya, para empezar, metes el nacionalismo, quieras o no, porque van de la mano. El patrimonio cultural, así como lo legalizaron en la Ley Federal del 72 de zonas y monumentos, viene acompañando un discurso nacionalista, un discurso del mestizaje como esto que nos enorgullece como nación, ¿no? Esta mezcla del español con el indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Todo va creando capas que se van acompañando para crear la idea de nación que tenemos, ¿no? Entonces, el patrimonio arqueológico se ha protegido con diferentes leyes que han ido cambiando. La última, la actual, es esta que mencioné, desde el siglo XIX. Para principios del siglo XX las mujeres ni siquiera podían votar, ¿no? Entonces ahí ves la diferencia, ahí ves la diferencia. Entonces a lo mejor sí, ahorita te lo dije y vi tu reacción así como que, uy, ¿no? Cuando te digo, importa más el patrimonio en México, sí, ahí está la historia, ahí está la historia. Váyanse a hacer una comparativa. Yo presencié una plática de las Glitter muy interesante, donde se fueron a buscar en la historia estas comparaciones entre las leyes que van protegiendo el patrimonio y las leyes que van protegiendo o tratando de darle cierta igualdad, ciertos derechos a las mujeres que antes se les negaba, y dices, no, pues con razón, estamos como estamos, ¿no? Y eso repercute también en toda esta ideología, digamos, como de masa, ¿no? Entonces, sí, está muy canijo. Yo creo que esa es la pregunta a la que tenemos que recurrir una y otra vez, una y otra vez. Cuando te empiezan a caer dudas, ¿no? Hazte esa pregunta. ¿Qué importa más, no? Y sobre todo, ¿de qué me sirve tener un monumento prístino, ¿no? Súper limpiecito, súper bien conservado, que heredarle a mis nietos si las mujeres están siendo masacradas, si yo no estoy haciendo nada ahorita para que mi nieta esté mejor, pueda salir a la calle sin ser acosada, ¿no? Y, 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 y tener un México en donde la gente se indigne muchísimo más por un feminicidio que por una pinta, ¿no? Eva, muchas gracias. Quiero leerte varios comentarios que hay por acá. Uh -huh. Jaime Jasso te dice muchos saludos, Eva. Eh, Gracias. Stephanie Schneiderman nos dice, ¿nos pasan el link a la página del grupo de restauradoras? Busquen en Facebook así como Restauradoras con Glitter, Ok, entonces así las encontramos en en Facebook. Uh Facebook. -huh. Y Pues, también están en Instagram. y bueno, acá Mayra Judith Simons, no sé cómo se pronuncia su apellido, nos dice, muros, siempre muros, miles de voces lo romperán. Parece que la autonomía de la mujer siempre le molesta al Estado. El feminismo, siempre que desea generar cambio, se da desde un punto de quiebre porque nunca ha podido ser de otra forma, desafortunadamente. Gran charla, saludos. Gracias. Ana Cateri pregunta para la colega Eva, ¿cómo ha impactado su postura feminista, su postura política feminista
en la de su práctica profesional? Esta es la primera pregunta. Después viene otra. ¿Cómo se ejerce el feminismo dentro de una institución tan patriarcal y machista como lo es el INA? Oh, Híjole, creo que te voy a dejar con esos dos. Hay otras, pero hay buenísimas preguntas. Definitivamente el feminismo sí ha impactado, como lo estaba mencionando, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Y precisamente eh, antes que nada, es este sacudirte y darte cuenta de que estás en la Matrix, ¿no? Y que no quieres estar ahí. Eso de entrada, eso es, para mí es lo que hizo el feminismo conmigo, ¿no? Tanto en lo personal como en lo profesional. Y entonces empiezas a ver con esos ojos críticos, feministas, muchas de las prácticas, tanto de la escuela como de la profesión en general, como de las mismas políticas públicas, ¿no? Y dice, sí, sí es cierto, falta muchísimo, por ejemplo, tener en cuenta estas cuestiones del género, ¿no? En tu trabajo cotidiano, ¿no? En el caso de las restauradoras, pues todas somos mujeres y a veces es muy difícil trabajar con colegas. Eh, hay como todo un aura que se construyó dentro del Instituto Nacional de Antropología de que somos las princesas, ¿no? Que no sabemos trabajar en zonas rudas, que no podemos hacer el mismo trabajo que un hombre, que necesitamos que nos estén cuidando. Hay muchas actitudes, tanto machistas como misóginas, y también hay muchas otras de compañeros y compañeras pues que ya están de este otro lado, ¿no? Salidos de la Matrix, que nos vamos apoyando y tejiendo lazos y demás, ¿no? Entonces, hasta la fecha sí es muy difícil. Eh, la colectiva de restauradoras con glitter siempre se ha mantenido completamente separada de la institución, a pesar de que muchas trabajamos adentro del INA y del INBA, o son estudiantes de la ENA, del ENCRIM, por ejemplo. Siempre hemos pintado nuestra raya y no es porque nos lo hayan dicho, pero sí nos lo han venido a decir desde el INA de, pueden decir misa de la puerta para afuera, pero aquí por favor no metan ruido, ¿no? Entonces sí es bastante fuerte. Son muchos jaloneos y es muy difícil también romper con ciertos discursos y conceptos que están al parecer tallados en piedra, ¿no? Dentro de las instituciones de cultura, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es, con herramientas que definitivamente no nos dieron adentro, ¿no? Tratar de ir cambiando eso poco a poco, ¿no? Con discusiones pues seguiremos lo que dure esto, ¿no? Pero seguiremos en esa línea. A mí de hecho, toda esta discusión de patrimonio, feminismo y demás también me ayudó mucho a decidirme por mi tema de investigación, que no está relacionado directamente con el feminismo, pero que sí, al ser de una mirada crítica a la restauración y al ser 90% restauradoras, a fuerza, tarde o temprano, encuentras ese atravesar del género ahí, ¿no? En la profesión. Ujú. muchas gracias, Seba. Te voy a dar otra pregunta acá, de Mayra Judith Simons. ¿De qué forma este nacionalismo extremo genera la fractura Estado y población entre la empatía de una vida humana? Wow, otra gran pregunta. Y bueno, antes de que respondas esto, Ana Kateri te escribió, es que pienso que esa concepción de que somos las princesas, ¿no? Entre comillas, tiene más que ver con una cuestión de color y clase que de género. Wow. Por otro lado, la pregunta con respecto a la práctica profesional me refería, por ejemplo, si ha habido una revisión, no sé, de los marcos teóricos empleados para intervenir una obra. Bueno, empiezo de atrás hacia adelante. Este,
De los marcos teóricos, afortunadamente ya se están manejando como un abanico mucho más grande en la escuela, ¿no? Sí ha habido discusiones organizadas sobre teoría de la conservación-restauración, sobre todo en el marco de crear los criterios de intervención propuestos por el INAH para todos los restauradores a nivel nacional, tanto te digo de la institución como particulares. Pero esas discusiones siempre han estado en el centro. Entonces, es muy difícil que otras restauradoras podamos participar. Afortunadamente, el abanico ya se abrió, ya se están viendo muchísimas más corrientes teóricas de donde tú te puedas agarrar, ¿no? Dependiendo de las situaciones en las que te encuentres, porque evidentemente no es lo mismo trabajar in situ una escultura policromada en madera que trabajar para un museo, ¿no? Entonces, en ese aspecto me da mucho gusto saber que esto se ha ido ampliando, se ha ido abriendo y de hecho en la escuela, en la materia de teoría de la restauración, sí se tiene contemplado ya una parte de digamos, corrientes más decoloniales y tienen contemplado discutir esta parte de los monumentos prístinos, sí o no, ¿no? Entonces eso me da muchísimo gusto. Lo que dice Catelli, sí definitivamente creo que sí va de la mano, no lo voy a negar. En México la restauración, sí, así como les digo que es 90% mujeres, también les podría decir, no sé, que a lo mejor 65-70% de esas mujeres somos de cierto tono de piel y de cierta clase social, ¿no? O sea, de clase media o media alta, ¿no? Entonces, no me voy a ir por las ramas en eso, esa es una realidad también. Sin embargo, creo que eso no tendría por qué demeritar esta parte ya de comentarios directamente sobre género, ¿no? Como estos comentarios de que no somos capaces de hacer las tareas de un hombre, cuando en realidad precisamente porque somos puras mujeres, tú lo ves en prácticas de campo, tenemos que hacer muchas labores, sobre todo, por ejemplo, en conservación de pintura mural, labores muy parecidas a las que hacen los albañiles, ¿no? Tienes que ir por cubetas de cal, sacar la cal de la calera, cernir, colar, trepar la cubeta en el andamio, armar tú los andamios, etcétera, ¿no? Y no estamos por ahí lloriqueando que si se rompió la uña y no sé qué, ¿no? Entonces, a eso es un poco también a lo que me refería, ¿no? De la otra cosa del nacionalismo, en México específicamente, sí es fuertísima toda esta imagen, ¿no? De una sociedad y de un país, digamos, hasta cierto punto homogéneo en el que todos somos mestizos. Todos somos mestizos, ese es como el ideal, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente al haber, digamos, esta consigna grandota, ¿no? Que se viene repitiendo durante la mayor parte del siglo XX hasta la fecha y también en la cultura, pues dejas en un segundo plano, si no es que invisibilizados a los indígenas, por ejemplo, ¿no? A todos los pueblos originarios. Pues definitivamente sí es un rompimiento, a fin de cuentas, ¿no? Y si a eso le agregas que en México el nacionalismo sí va muy de la mano, no es como la ideología como así, ¿no? Sino que se mezcla con sentimientos fuertísimos, entonces se vuelve una cosa ahí visceral, impresionante, ¿no? Entonces, ya a la mera hora ya no sabes ni de qué estás hablando, un poco lo que decías, Mike, con toda esta ignorancia de voy a defender al patrimonio y a la Victoria Alada, pero sepa lo que significa, no sepa quiénes están ahí enterrados, ¿no? Mucha gente no sabe que los huesos que están ahí enterrados, unos ni siquiera son de seres humanos, ¿no? O sea, nos dieron gato por liebre, pero pues están ahí los héroes de la patria, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, sí definitivamente se cae un poco en esto que decías de este jaloneo que resulta bastante maniqueo, ¿no? Uh -huh.
Pues bueno, aquí siguen saliendo más preguntas. Hasta donde tú me dices hasta cuándo quieres responder, porque hay bastantes comentarios. Sí. Javier Piña López te dice, desde su experiencia, ¿cómo generar un plan de conservación con perspectiva de género? ¿No? ¿Quieres que te vaya haciendo un conjunto de preguntas o quieres irles respondiendo poco a poco? Pues a ver, hazme de dos en dos. Ok, bueno, aquí nos manda saludos Paulina, nuestra querida amiga Paulina Álvarez. Te Ay, mandamos hola, Pau. saludos, Pau, que también ya estuvo por acá. Vivi, aquí hay otra pregunta, dice, nos han impregnado tanto el nacionalismo que hasta hemos perdido la empatía entre nosotros. ¿Cuál sería una estrategia efectiva para compartir este pensamiento con las demás personas? Ahí ya hay dos. Ok, de la primera, es que creo que es un poco difícil hacerlo de manera generalizada. Yo creo que se tendría que ver, lo que mencioné hace rato, se tendría que ver de qué tipo de patrimonio estás hablando, porque además en México el tratamiento al patrimonio, por ejemplo, arqueológico y al colonial no es el mismo desde la ley. Entonces, es como muy diferente y precisamente por eso las acciones también son diferentes, ¿no? La protección legal es diferente, las sanciones son diferentes y además los materiales también son diferentes. Entonces, yo creo que ahí tendría que verse, digamos, más como por casos específicos, ¿no? De la segunda, ¿me la recuerdas, Mike, por favor? Es lo del nacionalismo otra vez, ¿verdad? Sí, sí, es Ajá. de nacionalismo. Dice, sería una estrategia efectiva para compartir este pensamiento con las demás personas? Yo creo que para mí lo más efectivo en lo personal es precisamente partir de lo personal. O sea, darte cuenta tú en dónde tú has contribuido a este tipo de discursos, qué es lo que ya no lo que te hace ruido, lo que te molesta, lo que te salta, ¿no? Lo que ya no te convence, informarte más al respecto y platicarlo con tus seres cercanos, ¿no? Con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y yo creo que ese es un primer muy buen momento. En cuanto a hacerlo desde la parte profesional, uno está ceñido a ciertas cosas desde el Estado, ¿no? Vuelvo a repetir, o sea, tenemos un marco legal, tenemos políticas públicas específicas que atender, con cero presupuesto, por cierto, pero sí podemos cambiar ciertas actitudes, me parece, por lo menos hacer el esfuerzo de darte cuenta, ¿no? De darte cuenta de este tutelaje con el que entras como representante estatal a las comunidades, ¿no? Y estas actitudes paternalistas de ya vine a traerte la luz, de por qué tienes que cuidar tu patrimonio, como si ellos no cuidaran su patrimonio, ¿no? Muy a su manera, pero ¿por qué las cosas tienen que hacer a fuerza a mi manera? ¿Me explico? Entonces, se habla, como tú mencionabas algunos ejemplos hace rato, Mai, se habla de gestionar, de resignificar, de significar, de no sé qué. Hay uno que a mí me saca roña, que es educación patrimonial, ¿no? Este, como a razón de qué, pues, ¿no? O sea, ahorita yo me pregunto todas estas cosas, ¿no? Si la comunidad indígena que ha sacado a procesión a su santo los últimos 300 años y el santo sigue ahí, ¿no? Este, ¿Por qué yo estoy cuestionando o por qué yo llego a decirles, ahora sí, ya vine a enseñarte cómo cuidarlo? ¿Sí me explico? Hay cosas que sí son como bastante complejas y que uno reproduce sin darse cuenta. Entonces es más bien como tratar de seguir empapándote de información, tratar de cambiar tu visión institucional por una más crítica y tratar en la medida de lo posible, porque pues eres un empleado estatal, en la medida de lo posible, tratar de implementar ciertas actitudes y ciertos conocimientos metodológicos que te permitan una mayor horizontalidad. Yo eso es lo que creo, lo que propongo y es un poco de lo que va mi proyecto de investigación. Bueno, Eva, pues por cierto, con respecto a lo que estás diciendo, aquí hay un comentario de Manuel Chema,
quien también, por cierto, estudió allá en la ENCRIM, es un amigo, y te escribe, ¿qué se debería plantear para romper el distanciamiento profesional entre aquellos que ejercen la restauración y las comunidades para dejar de repetir la práctica extractivista que comenta? Por otro lado, he notado que algunas reflexiones provienen de un punto de vista de la ENCRIM. ¿Qué ocurre en otros centros académicos y otras maneras de ejercer la restauración, por ejemplo, formación técnica o empírica? Y acá hay otro comentario de Ana Cateri que responde a Manuel y le dice, jajaja, es que la restauración no existe o no es válida si no es de la ENCRIN o de la CNPC, o sea, de la Comisión Nacional, no, no, perdón, sí es la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural, creo Es que sí. la La Coordinación CNSPC, Nacional. Ujú. Coordinación Nacional, perdón, yo lo estoy diciendo comisión. Como instituciones hegemónicas, acuérdate, y claro, la ECRO, San Luis, no son céntricas, entonces, pues canceladas, ¿no? Y bueno, Vivi te da te dice aquí que muchas gracias. Sí, hasta la fecha existe una centralidad en la restauración brutal. Y yo te lo puedo decir porque a mí me la aplican. O sea, yo estudié en la ENCRIM y a los 5 minutos que yo estaba en Veracruz, yo ya era una extraña, yo ya era una desactualizada, yo ya era una provinciana, ¿no? Y la verdad es que en la mayor parte de los casos así es como te tratan, ¿no? Este, sin embargo, sí creo que a la ECRO en realidad es muy buena escuela. Yo conozco muchos colegas de ahí que trabajan en la Ciudad de México, que trabajan en otros estados y son una maravilla de colegas. Entonces, están en puntos clave, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Por poner un ejemplo. Y claro que tienen su propio lugar ganado, a lo mejor con sudor y sangre, pero claro que lo tienen ganado. San Luis Potosí es muchísimo más nuevo. Hay otras escuelas por ahí que dan carreras técnicas. Churubusco, Salencrim dio carreras técnicas en un gran momento de su historia. Yo sí pienso que es una lástima que dejaran de hacerlo. Y definitivamente yo estoy hablando desde lo que conozco y desde donde me formé, por supuesto, ese es mi lugar de enunciación, ¿no? Entonces, por supuesto, se va a ver reflejado en todo lo que yo digo, ¿no? Lo que intento hacer es verlo, te digo, como de manera más crítica, ¿no? Eh, pues básicamente sería eso. O sea, creo que sí, la restauración en México yo creo que sí tiene que ser regulada, pero creo que necesitamos muchísima más discusión que contemple al mismo nivel, no tratando de hacer la simulación de, tomamos en cuenta a los restauradores de provincia porque invitamos a 2 personas, ¿no? Y hicimos un foro de 60 personas. No, a ver, o sea, de veras. Yo creo que hay muchísima riqueza en las experiencias de los restauradores de provincia, porque tú tienes que armar tus propios proyectos solo en la punta de la sierra con 3 pesos de presupuesto, sin ninguna ayuda por parte de un aparato de Estado centralizado, como es el caso de la Coordinación Nacional, etcétera, ¿no? Entonces tú empiezas a tratar de proponer soluciones que son completamente diferentes a lo que te enseñaron en la escuela y que funcionan, ¿no? Entonces, creo que esas experiencias y esas visiones y esos aprendizajes que hacemos la gente que tuvo esta oportunidad de salirse del centro son muy valiosas y que se deberían de recuperar. Este año se hicieron unas mesas de trabajo de precisamente entre restauradores con perspectiva de trabajar hacia las comunidades y sí, se enfocaron precisamente en las experiencias de los restauradores de provincia y salió algo de veras riquísimo. Entonces, me parece que por ahí hay una beta que se tiene que seguir explorando y a la que se le tiene que seguir sacando provecho, pues, ¿no? Y sí, de los restauradores técnicos, que por ahí estaba en la pregunta también, yo conozco a muchos, yo he trabajado muchísimo con restauradores técnicos y también me parecen una maravilla y de cierta manera creo que no podemos sacar tantos proyectos de restauración en México sin ellos, no se puede. Simple y sencillamente no se puede. No somos lo suficientes, empezando por ahí, y patrimonio hay para aventar para arriba.
Entonces, los necesitamos mucho y se les ha, digamos, hasta cierto punto hecho a un lado con las nuevas normativas. Entonces, para ellos es imposible obtener una licencia, por ejemplo, a menos que demuestren que en su momento, cuando hicieron la carrera técnica, se titularon de eso, pero si no, tú necesitas cédula profesional para tener una licencia para llevar una obra de restauración. Entonces, eso complica muchísimo las cosas, ¿no? Y también se presta pues a otras problemáticas como andar buscando prestanombres y así, que tampoco es lo ideal, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Eva. Te voy a leer, yo creo que va a ser ya el último comentario, pregunta. Yo creo que ya te aprovecharon un montón. Y bueno, Jaime Jasso te comenta aquí. A partir del surgimiento de restauradoras con glitter, ¿has percibido cambios en opiniones o comentarios sobre el patrimonio cultural por parte de las personas o comunidades que solicitan trabajos de restauración? En comunidades como tal, no. Yo creo que todavía estamos en un punto en donde la restauración profesional no es conocida, no se le ha dado suficiente difusión, a pesar de que a partir de la inauguración de los edificios de la nueva escuela del ENCRIM, se ha intentado hacer mucha publicidad, ¿no? De que la carrera existe, a qué es a lo que nos dedicamos, qué es lo que no hacemos, como empecé mi plática, ¿no? Etcétera. eh, es muy desconocida la profesión, ¿no? O sea, a mí hasta la fecha, cuando me preguntan a qué me dedico y les digo, soy restauradora, ¿dónde está tu restaurante? ¿No? Mucho me lo preguntan. Entonces, eso ya más o menos te da como un cáliz de por dónde va el asunto. En las comunidades no hay mucha difusión en redes sociales y tú sabes que los perfiles también dependen mucho de los intereses personales, de amistades, etcétera. Todo ese feedback depende mucho de cómo se controlen tus búsquedas y demás. Entonces, a pesar de que las Glitter ha tenido muchísima resonancia, creo que todavía está como muy centralizada y digamos que la resonancia llega nada más hasta cierto punto, pues, ¿no? En redes sociales y ya. Y a eso agrégale que 6 meses después de que se organizara la colectiva, pues nos encerraron a todos, ¿no? Entonces, todo se ha manejado por redes sociales, ¿no? Entonces, también el acercamiento a este tipo de herramientas no es parejo en este país. Entonces, muchísima gente, si no saben ni siquiera que existe la restauración profesional como tal, menos están enterados de restauradoras con glitter, ¿no? Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Eva, por este conversatorio, ¿no? Por todo tus reflexiones, por todo tu trabajo que has hecho, por todo lo que nos iluminas para pensar la restauración desde otro lugar, lo cual me parece muy valioso porque tal vez tenemos como una mirada muy tradicional con respecto a tus propias prácticas, ¿no? Como restauradora, como conservadora, y de repente siento que dentro del campo cultural, ¿no? Las restauradoras o los conservadores están como en otro lugar, ¿no? Que los etnógrafos, los antropólogos, los gestores, los promotores, los sociólogos están por acá, pero las restauradoras siempre están como en un nicho muy especial, en donde pareciera que no hay como un contacto. Y una de las cosas más enriquecedoras de un doctorado como el donde estamos, porque Eva es mi compañera, como el de humanidades, pues es que hemos tenido la posibilidad de tener este contacto y de repente encontrarnos y vernos que tenemos preguntas y problemáticas similares, ¿no? Claro, bastante similares, de hecho. Entonces, bueno, también quiero extenderte otra invitación porque me parece que es muy importante lo que nos comentaba Manuel por acá, porque creo que sí es importante entrarle también a cómo son estos procesos de restauración y conservación en comunidades, ¿no? O sea, ¿qué pasa, ¿no? Las problemáticas, las situaciones, las circunstancias, ¿no? ¿Cómo ustedes gestionan también este tipo de circunstancias que tú nos has comentado en algún momento, ¿no? De manera privada, pero que me parecen alucinantes y que creo que es importante que se conozcan,
¿no? No es como un paraíso, la restauración, que de repente tú llegas y ya limpias la figura y la dejas intacta y ya te vas de la comunidad y la comunidad es feliz. No es así, es mucho más complejo. Hay varias problemáticas, situaciones, circunstancias. Entonces, espero que en otro momento, también cuando ya tengas más avanzada tu tesis, pues nos puedas compartir acerca de estas experiencias. Sí, claro que sí, cuando gustes, May. Sí, es bastante interesante. Y bueno, quiero leerte ya los últimos comentarios que te pusieron por acá. Ana Cateri, muy interesante la plática. Es bueno que entreviste a personas del gremio. Pues mientras quieran colaborar, pues lo seguiremos haciendo. Y Manuel Chema, bueno, te dice acá, ojalá que se pueda difundir el pensamiento como el tuyo. Nunca he ejercido dentro de Lina y me he enfrentado a choques hasta en diálogos sencillos dentro del gremio. Felicidades. Sí, somos muy cuadrados, muy, muy, muy cerrados y sí, esa es una bronca, Chema, la verdad. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Y bueno, ojalá que el trabajo de Eva en algún momento se publique porque me parece que va a ser una gran ruptura dentro de la restauración lo que ella está investigando. Y ojalá también Espérame, platiques de tu me tesis. escribo. No, pero digo yo porque conozco algo de lo que estás haciendo. Entonces me parece que sí es bien importante que se difundan pues estas perspectivas, ¿no? Y al rato ya tendremos una nueva escuela de la restauración. Gracias, gracias, May. No, muchísimas gracias, Eva. Y pues bueno, esto fue Gestor Cultural MX. Mi nombre es Mario Ortiz. Estuvimos aquí con Eva Alsman. Y pues muchísimas gracias, Eva, nuevamente por tu tiempo, a todas las personas que nos siguieron. Y solamente comentarles que por un tiempo vamos a detener un poco las entrevistas porque yo tengo que salir, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con algunos otros contenidos y si es posible, desde donde yo esté, que es allá en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Pues vamos a ver qué más podemos hacer por allá en algún tipo de conversatorio, a ver qué podemos compartir Estaría desde esas tierras. padrísimo. Entonces, pues Ojalá bueno, puedas. ojalá, a ver, ya veremos cómo está la situación por allá. Y pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo por acá, que estuvieron calladas, pero que ahí estuvieron. Pues muchas Muchísimas gracias por gracias. acompañarnos. Y pues bueno, hasta luego.